Buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Les doy la más cordial bienvenida a este entrenamiento. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a Jorge Almaguer, mejor conocido para los amigos como Archie. Archie, él es licenciado en comunicaciones. Dentro del negocio, él es líder plata. Tiene más de 4 años desarrollando este negocio. Está certificado como asesor en suplementación nutracéutica. Y bueno, más allá de sus credenciales, la verdad es que a Archie yo lo admiro muchísimo. Tengo el honor de que él es mi patrocinador. Él es la persona que él no me invitó, sino yo le pedí que me invitara a este proyecto y la verdad le doy gracias a Dios por su vida, porque pues ha sido la persona que me ha mentoreado durante estos casi ya 4 años y es un excelente amigo, un excelente ser humano. La verdad yo lo admiro muchísimo y sé que el día de hoy vamos a aprender muchísimo de él. Así es que bienvenidos y los dejo con Jorge Almaguer. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por esa presentación y bienvenidos a todos. Como ya les mencionó Clau, qué bueno que puedan estarse dando este tiempo para poder estar conectados, para aprender un poquito más. Yo decidí hablar acerca de este tema porque es un libro que recién acabo de leer. Son las 15 leyes indispensables del crecimiento de John C. Maxwell. Para los que hayan leído acerca de Maxwell, sabrán que es totalmente garantizado cualquier material que leas de él. Entonces, como lo tengo tan fresquecito, como me ha ayudado tanto, o sea, definitivamente ha sido una de las lecturas que más me ha gustado, quiero compartir con ustedes. Bueno, como Clau ya hizo el favor de presentarme y hacerlo, muchas gracias, Clau. Yo les quiero compartir un poquito de mí. Yo soy Jorge Almaguer, Archie, como ya les comentó Clau. Si de repente, ahorita les voy a comentar algo, si de repente me cuesta un poquito trabajo hablar es porque me acaban de sacar una muela del juicio hace 2 días. Entonces, todavía tengo un poquito ahí de incomodidad, pero pues todo bien. ¿Vale? Entonces, yo tengo 6 años que conocí Usana, hace 6 años conocí Usana, pero hace 4 años que yo empecé a desarrollar este negocio de manera profesional. Algo que me ha encantado mucho en este sentido, pues justamente ha sido el cómo nosotros podemos, cómo yo he ido aprendiendo tantas cosas a través de este negocio, cómo este negocio a través de este tiempo me ha dado tantas herramientas, no solo para desarrollar el negocio, sino para desarrollar cualquier cosa que yo haga allá afuera. Entonces, voy a comenzar porque la verdad es que es muchísima información e incluso no sé si el tiempo me vaya a dar para compartirles todo, hacerlo, pero lo que yo pretendo con esto es antojarles el libro. O sea, lo que yo pretendo con esta capacitación es sí darles herramientas, pero también que ustedes quieran, saliendo de esta capacitación, quieran salir a comprar el libro. Porque la verdad es que lo que yo puse es solamente una pequeñísima parte de todo lo que nos dice el libro. Son 15 leyes que ni les quiero decir cuántas diapositivas son, pero son muchísimas. Y la verdad es que solamente estoy poniendo lo más elemental. Entonces, mi intención, y se los dejo muy claro para que ustedes también puedan aprovecharlo, es sí darles herramientas con esto que obviamente nos da el libro, pero mi intención principal es que ustedes puedan salir a leer el libro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, algo que a mí me encanta y que siempre me ha encantado de Maxwell es que él siempre nos habla de leyes. ¿Están de acuerdo? O sea, él siempre nos habla de la ley de tal cosa, la ley del liderazgo, la ley del trabajo en equipo. En este caso son las leyes indispensables del crecimiento. Pero bueno, ¿qué es una ley y por qué son leyes? Porque las leyes son conjuntos de conceptos, de definiciones y de proposiciones, que estas presentan una perspectiva sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer tú y al poner en práctica estas leyes, estás poniendo en práctica un sistema, ¿de acuerdo? Que como consecuencia te va a dar
va a dar una consecuencia o un fin. Entonces, eso es súper importante entenderlo. Yo no tiene mucho que lo escuché, o sea, como que sí, siempre las leyes de las 15 leyes de tal, las 21 leyes de liderazgo, todo esto. Pero justamente apenas escuché esta parte de por qué no es un postulado, por qué no es una teoría, por qué no, por qué son leyes. Pues porque justamente lo que nos dice es que son cosas que si nosotros hacemos, vamos a poder tener un resultado, ¿de acuerdo? Y son leyes que si tú aplicas son infalibles. Entonces, eso es súper importante y es por lo que yo quería comenzar. ¿Cómo se construye una ley? Pues se construye desde un principio que nos puede llevar a una teoría y que después a través de esta teoría podemos construir esta ley que va a ser la que sustente lo que estamos diciendo. Y finalmente nos va a ayudar a construir un modelo, que esto es súper importante, porque justamente en este negocio lo que nosotros buscamos es que haya un sistema funcionando. Entonces, el que nosotros podamos aprender de temas en el que ya haya más allá de un principio, de una teoría, que es una ley que nos lleva a construir un modelo, pues es súper enriquecedor, porque justamente a través de esta parte es que nos va a dar a entender que si nosotros lo hacemos como nos está diciendo, vamos a obtener un resultado. Obviamente, este libro no es un libro que únicamente esté dedicado al network marketing, pero la verdad es que todas las leyes que ahorita voy a mencionar son leyes que sin duda se relacionan a pues todo lo que nosotros hacemos. Y principalmente el libro nos habla del potencial, que nos habla que el potencial implica una plenitud, implica una grandeza. ¿A quién no le has dicho es que no estás utilizando tu mayor potencial o utiliza tu mayor potencial? Justamente se refiere a esta parte en la que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros, que nosotros podamos ser un parteaguas y que podamos dar esa parte en la que nos esforcemos al máximo, ¿no? Todos tenemos el deseo de alcanzar nuestro máximo potencial, pero ¿cómo se hace? Y en este libro nos dice que la respuesta para alcanzar nuestro máximo potencial es el crecimiento. Entonces, para que tú puedas alcanzar tu máximo potencial, debes de crecer. Y para ello debes de ser muy intencional, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier área de tu vida en la que tú quieras crecer, eh, ya sea en el negocio, ya sea en la salud, ya sea en la espiritualidad, en lo financiero, lo que debes hacer es crecer. Y estas leyes nos van a ayudar a plantear de qué manera podemos ir creciendo y en qué áreas de nuestra vida podemos ir creciendo. La primera ley se llama la ley de la intencionalidad y como su nombre lo dice, se refiere a la manera en la que nosotros debemos de hacer las cosas o podemos hacer las cosas con una intención. No es lo mismo cuando tú haces algo solamente por ver cuál es el resultado. O sea, es como cuando nosotros no compramos un boleto de avión o un boleto de autobús cuando vamos a hacer un viaje a ver a dónde llegamos. No, la mayoría de las veces compramos eso teniendo en cuenta cuál va a ser nuestro destino, cuál es nuestra intención. Ya sea que nuestra intención sea solamente vacacionar, que sea el trabajo, que sea algo que nos proporcione un fin, pero tenemos una intención. De esta misma manera nosotros podemos, en todas las cosas que hagamos, tener una intención. Y aquí hay una frase que me gustó mucho que dice, ningún viento es favorable para aquel que no tiene puerto de destino. Entonces es justo lo que le estoy diciendo. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos la intención firme y clara de saber hacia dónde quiero llegar, pues va a ser difícil que llegue o quizá nunca llegue. ¿Ok? Si yo quiero que mi vida mejore, primero debo mejorarme a mí mismo. Debo mejorar desde lo interno para que lo externo también pueda mejorar. Debo hacer una meta que sea tangible, que sea medible. Y obviamente esto aplica para nuestros negocios. Si yo quiero que mi negocio mejore, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo crecer, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla de que existen algunas brechas. La brecha es, pues, un punto, desde un punto hasta el otro, este espacio que sucede entre estos dos puntos. Para lograr el crecimiento deseado, pues nos vamos a enfrentar a estas brechas. Si nosotros logramos poder superar estas brechas, pues va a ser mucho más fácil que lleguemos al punto de donde queremos estar. ¿De acuerdo? Y de esta manera podremos lograr nuestras metas, nuestros sueños, alcanzar nuestros deseos. Y la intención, pues justamente es que podamos superar estas brechas. Ahora, les voy a decir cuáles son algunas de las brechas a las cuales nos podemos enfrentar. Primero puede ser la brecha de la suposición.
que nos dice, supongo que creceré automáticamente. Muchas veces suponemos que las cosas van a suceder por arte de magia, ¿no? Y sabemos que para cualquier cosa que realicemos, pues es importante que trabajemos para ello. Luego tenemos la brecha del conocimiento, que nos dice, no sé cómo crecer. Seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento de, pues, de su camino en este negocio, que se sientan detenidos, que se sientan como en un bache, ¿no? Y que a veces dices que no sé cómo crecer. La verdad es que sí suele ser complicado cuando te encuentras en ese punto, pero el camino ya está marcado. Entonces nosotros tenemos una ventaja, porque nosotros ya sabemos cómo crecer. O sea, nosotros no tenemos que descubrir cómo es que voy a crecer, si hablamos en el negocio, obviamente. Ya hablando de temas personales, pues sí, quizá lo voy a tener que descubrir. También tenemos la brecha del momento. No es el momento adecuado para comenzar. ¿A quién no ha escuchado esto? O sea, seguro muchísimas personas les han dicho o ustedes mismos han dicho esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, justamente hablamos de esta parte en que necesito estar en el momento indicado para comenzar, ¿no? Y sabemos que muchas veces el momento indicado pues no llega, sino nosotros lo tenemos que crear. Tenemos la brecha del error. Me da miedo cometer errores. Muchas veces tenemos miedo al fracaso porque creemos que el fracaso es malo. Y eso pues quizá puede ser un paradigma que ya traíamos desde antes, pero realmente el cometer errores es parte del crecimiento. El que nosotros aprendamos de lo que estamos haciendo, el que nosotros aprendamos con los errores es importante. Y por último, tenemos la brecha de la perfección. Tengo que ser perfecto antes de comenzar. También, seguramente muchos de ustedes, espero que no tantos, lo han dicho o quizá lo han escuchado. No sé si les ha pasado que alguna vez han estado cerrando algún prospecto, han estado buscando a alguna persona y dicen, no, yo quiero esperar a que las cosas sean perfectas. No te lo dicen tal cual, pero la intención es eso. Y realmente esto se puede volver una excusa, se puede volver, como bien lo dice la diapositiva, se puede volver una brecha. ¿Para qué? Para que no podamos alcanzar nuestro crecimiento. También tenemos la brecha de la inspiración. No tengo ganas de hacerlo. Muchas veces el sentido en el que nosotros podemos comenzar las cosas, pues tiene que partir del punto en el que yo quiera hacerlo. Si yo no quiero hacer algo, pues difícilmente va a suceder. Si alguien no quiere hacer algo, yo no puedo obligarlo a que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, algo bien importante es que tú estés inspirado para hacerlo. Y tampoco quiere decir que todo el tiempo tengas que estar echando porras, por ejemplo, a la gente, ¿no? O sea, sino simplemente eso debe de nacer de uno mismo, debe de nacer del por qué quiero hacer las cosas, de a dónde quiero llegar, ¿no? Y justo si yo tengo una intención, un propósito muy claro, pues va a ser para mí más fácil, o para todos más fácil, el poder alcanzar esta meta y contar con la inspiración necesaria. También tengo la brecha de la comparación. Hay otros mejores que yo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí, sinceramente, sí me ha pasado este punto, en el que yo veo avanzar a gente o de repente yo veo que no crezco tanto, o de repente una persona acaba de ingresar y creció muchísimo y te comparas, ¿no? Y no solamente en el negocio, en muchos sentidos, o sea, muchas veces buscamos esta parte de por qué yo no he podido, de por qué esto, de por qué el otro, y que finalmente nos quedamos en eso. Y nunca vamos a crecer si no logramos justamente dejar de compararnos para nosotros vivir nuestro propio proceso. También tenemos la brecha de la expectativa. Pensaba que sería más fácil. Muchas veces decimos esto, ¿no? Y no solamente en cuestiones del negocio, sino en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, yo esta parte, por ejemplo, en el ejercicio, yo siempre digo, es bien fácil, pero ya el estar haciendo, el ser disciplinado, es lo que a veces se va complicando. Y seguramente en muchas áreas de su vida pueden encontrarse algún problema de estos. El crecimiento no va a ocurrir porque sí, ni para mí, ni para nadie, ni para ustedes, ni para ninguna persona. El crecimiento se tiene que buscar, pero hay que ser intencionales para saber hasta dónde quiero crecer. ¿De acuerdo? Ahora que ya conocemos las brechas, quiero que, si quieren, tomen captura de pantalla a esta pregunta para que la respondan reflexionando acerca de esto. Perdón. ¿Qué estrategia puede crear e implementar para ayudarla a cruzar las brechas? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme no a eliminar estas brechas, sino simplemente a alcanzar el otro lado? Si yo en algún punto, en algún área de mi vida, no he alcanzado el otro lado de la brecha,
pues seguramente que ahí hay un trabajo por hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que yo haga para poder alcanzarlas? Puedes escribir un plan por cada una de estas y comenzar a aplicarlo a la brevedad. Son 6 brechas. Hacer un plan para 6 brechas realmente no es nada difícil. Obviamente no es un cambio que suceda de la noche a la mañana, pero sí es un cambio que podemos hacer todos los días. Algo súper importante, comienza ahora. No importa qué hora del día estés leyendo estas palabras, haz el compromiso contigo mismo de comenzar a crecer el día de hoy. Y no lo digo porque no estés creciendo, porque quizá a lo mejor sí lo estás haciendo, pero quizá estás fallando en algún área de tu vida. Entonces, lo importante es que estés creciendo en todo. Si ya lo estás haciendo y hay algo que tú puedas mejorar, pues es momento de que lo hagas para poder crecer aún más. En segundo punto tenemos la ley de la conciencia. La segunda ley es la ley de la conciencia. Mucho hemos escuchado, mucho hemos hablado acerca de la conciencia, de que si, por ejemplo, ahorita estamos en una era de la conciencia de la información, ¿qué tanto hay a nuestro alrededor y qué tanto hay que nosotros mismos podamos decir acerca de lo que nos conocemos? Para que nosotros podamos desarrollar nuestro máximo potencial, primero, como ya lo había mencionado, debemos saber a dónde quiero ir. Y algo súper importante, el tema de la conciencia tiene que ver con el saber a dónde estoy hoy parado, a dónde estoy en este momento. Si yo quiero crecer, si yo quiero ir hacia un punto, pues primero debes saber de dónde parto, de dónde estoy parado en este momento. Si tú no cuentas con estas dos partes, si no sabes en dónde estás ahora y no sabes a dónde vas, muy probablemente estás destinado a perderte. Y seguramente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún punto de sus vidas o en algún punto de mi vida yo me he sentido en el punto en el que no sé a dónde voy, ¿no? Y seguramente se podrán identificar. Entonces puede ser justo por esta parte, por no saber hacia dónde vas, por no saber en qué punto estás, ¿no? Normalmente existen 3 tipos de personas cuando se trata de dar dirección en la vida. Seguramente se van a identificar con alguna de estas. Y es importante que lo hagan para saber en qué punto están. Número 1, están las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Que son estas personas que pues, definitivamente es en el que tú te pones a pensar y le preguntas, oye, ¿qué plan tienes de aquí a 5 años? No, pues no sé ni qué voy a hacer mañana. Muy probablemente, si tú estás en ese punto, pues estés en este tipo de personas. También están las personas que saben lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen. Y eso yo creo que es de las cosas más complicadas. Cuando tú sabes que tienes un área de oportunidad, cuando tú sabes que tienes algo por hacer y que tienes el camino para hacerlo, pero no lo haces. Entonces, realmente este punto puede ser un punto en el que a partir de hoy o a partir de este momento te decidas a hacerlo, ¿no? Y finalmente tenemos las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen. Y la verdad es que todas las personas que queremos crecer, yo creo que queremos estar en ese punto, que queremos estar en el punto en el que sabemos qué quiero y lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, y no solamente en nuestra área personal, si yo aplico esto para el negocio, pues también aplica, ¿de acuerdo? También aplica el estar en un punto de estos y seguramente eh, ustedes se tienen que encontrar en alguno de estos puntos. Una manera de comenzar a moverse del lugar en donde estás, de llegar a ese punto, de romper esa brecha, es prestar atención a tus pasiones. Es súper importante que tú tengas una pasión para realizar las cosas. Pero ¿cómo vas a tener una pasión? Pues principalmente tiene que ser algo que te guste. Si yo estoy haciendo una actividad que no me gusta, pues difícilmente voy a sentir pasión por eso. Si yo estoy en un trabajo que me pesa ir todos los días, que todos los días me quejo, pues probablemente no sea lo que me guste. Si tú encuentras en este negocio, si tú encuentras en algún punto de tu vida una pasión, aprovéchala y utilízala. ¿Por qué? Porque la pasión nos da energía, nos da esa motivación de la que hablábamos hace ratito. Siempre va a ser más fácil cumplir un trabajo que le guste a uno que no te guste. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser más fácil. Y pónganse a pensar, algo que les guste mucho, ni les cuesta trabajo hacerlo, lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando justamente algo te interesa, algo te gusta mucho, lo haces porque es tu pasión, porque es tu convicción. Además, la pasión te da la ventaja sobre los demás. Si a ti hay algo que te guste muchísimo, seguramente vas a sobresalir del resto. Seguramente vas a ser mejor que los demás. ¿De acuerdo? Para trabajar en este punto y para descubrir un poquito en dónde estoy, para tomar conciencia de en qué punto estoy parado, de cuáles son mis pasiones, me puede ayudar a
responder estas preguntas que me van a ayudar a conocerme a mí mismo, a ustedes mismos, y comenzar con aquello que aún no se atreven a hacer. Pueden ser cosas que tengan que ver con el negocio o pueden ser cosas que tengan que ver con su vida, que finalmente sabemos que todo está relacionado, ¿no? Si yo mejoro en algún punto de mi vida, se ve reflejado en todos los demás aspectos o en las demás áreas de mi vida. ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también, si quieren tomarle una foto, un screenshot a esta diapositiva, contéstenlo con mucha conciencia, como dice la ley. ¿Qué talentos, habilidades y oportunidades tiene que apoyen su deseo de hacerlo? Número 3, ¿cuáles son sus motivos para querer hacerlo? ¿Qué es lo que me va a motivar a realizar algo? ¿De quién puede obtener consejos para ayudarle durante su camino? Más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de tener un mentor, pero es importante empezar a saber de quién me puedo apoyar para poder aprender más y para poder crecer más. ¿Y qué precio está dispuesto a pagar? Hemos hablado y seguramente han escuchado mucho acerca de esto. Pero ¿qué es lo que tú estás dispuesto a dar a cambio de alcanzar esta pasión, de alcanzar este crecimiento o de romper o de sobrepasar esta brecha? Esto es súper, súper importante. Número 3, tenemos la ley del espejo. ¿A quién no le ha pasado que se ve como en la foto? ¿No? Que realmente aquí lo que vemos, por ejemplo, es un peón y un rey, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado? O que te ves siendo un peón o que te ves siendo un rey. Dependerá mucho de la manera en la que tú puedas verte. El valor que tú te des es el valor que normalmente otros te dan. O sea, si tú te ves como una persona exitosa, si tú te ves como una persona capaz, como una persona que siempre le gusta aprender, que siempre le gusta dar, que siempre está sirviendo, los demás seguramente te van a ver por ese lado. Si tú eres una persona, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente lo que voy a decir es que tiene que ver con el punto de cómo quiero que los demás me vean. Si tú presentas el negocio con miedo, si tú presentas el negocio creyendo que se le va a hacer muy caro o desde el punto en el que te llegas, te sientas, te conectas con la persona, le das la presentación, pero desde el principio dijiste, me va a decir que no o siento que me va a decir que no, muy probablemente esa persona te va a decir que no porque todo el tiempo estamos demostrando eso. ¿De acuerdo? Es importante mejorar la autoimagen. ¿Cómo puedo mejorar mi autoimagen? Siguiendo los siguientes pasos. Número 1, cuidar lo que digo de mí mismo. Y lo que digo de mí mismo no solamente es hablar de mí, sino cuidar lo que digo de otros también. ¿De acuerdo? O sea, el qué tanto me estoy quejando todo el tiempo, el qué tanto estoy hablando mal de otras personas. Todo eso habla de mí. ¿De acuerdo? El número 2 puede ser dejar de compararse con otros. Si yo entiendo que cada proceso es un proceso diferente y que mi proceso es mío, voy a dejar de sufrir porque el de al lado avance más o porque el de al lado ya se quedó muy atrás. ¿De acuerdo? Cada quien tenemos procesos distintos y eso es súper importante que lo entendamos. El número 3 es sobrepase sus creencias limitantes. Algo no es tan sencillo como leerlo, sobre todo en este punto, porque las creencias limitantes pueden ser ideas que tenemos desde hace mucho tiempo, pero claro que se pueden cambiar y eso es lo importante. Añade valor a otros. No hay nada y no hay cosa mejor, y sobre todo en este negocio, que nosotros podamos darle valor a otras personas. Si nosotros le damos valor a otras personas, esas personas lo van a agradecer, ¿de acuerdo? Y el número 5 es haga lo correcto, aunque sea lo más difícil de hacer. Entonces, hacer lo correcto se refiere a hacer lo mismo, te vean o no te vean, y tiene que ver con la parte de la integridad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues definitivamente tiene mucho que ver con el negocio, ¿no? Con la empresa con la que nosotros estamos asociados. El saber que de cualquier manera siempre estamos haciendo lo correcto, que nosotros podemos confiar en lo que estamos haciendo porque es una empresa que está haciendo lo correcto. Y eso es súper importante porque justamente nos dice, es de las partes más difíciles para realizar. Luego, practique una pequeña disciplina diariamente en cada área específica de su vida. Si yo de repente quiero trabajar en la parte de mi espiritualidad, pues a lo mejor me voy a poner a orar o me voy a poner a meditar. Entonces, con que yo haga cosas pequeñas como lo es el efecto compuesto, mientras yo vaya haciendo cosas pequeñas, pues muy seguramente voy a poder alcanzar eso, ese todo que quiero. Hay que celebrar las pequeñas victorias. Ninguna victoria es pequeña, ningún pequeño crecimiento pequeño
y lo pongo entre comillas porque para mí puede ser un gran crecimiento, a lo mejor para alguien puede significar pequeño, pero también ya al estar comparándome con alguien, pues ahí es donde entra otro problema. Entonces, tú siempre celebra el avance que tengas en cualquier área de tu vida, siempre valora el que lo estés haciendo. Número 8, tenga una visión positiva para su vida basada en lo que valora. Entonces, de lo que tú valores, de lo que tú creas que es más importante para ti, tener una visión clara de lo que quieres. ¿De acuerdo? Y luego, practica la estrategia de una sola palabra. ¿A qué se refiere esto? Pues ahorita en el siguiente ejercicio van a entender mejor esto, pero se refiere a que escojas una palabra que sea la que mejor te describe. Si ustedes ya tienen una palabra que sea la que mejor los describe, agárrense de esa palabra porque va a ser la palabra que les ayude a crecer y a que los demás los vean de esa manera. Y finalmente, asumir la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y esto también se dice fácil, pero es a veces demasiado complicado porque es más fácil culpar a los demás. Entonces, hazte responsable de lo que haces y de los efectos y de las consecuencias que tienen todas las acciones y las decisiones que tomas. Para tener una mejor percepción de sí mismo, hay que tener una autoimagen clara y una autoestima alta, perdón. Y esto va a ser de suma importancia. ¿Cómo podemos ayudarnos a mejorar nuestra imagen y nuestra autoestima? Podemos hacer un pequeño ejercicio que aquí pongo que nos va a servir para comenzar. No quiere decir que va a resolver ningún tema de autoimagen ni de disciplina, ni de autoestima, pero sí nos va a ayudar a comenzar. Podemos hacer una lista de todas las cualidades personales que tenemos, de las mejores que tenemos. Puedo hacer una lista de las palabras que mejor me describan. Si yo de repente quiero decir que yo soy siempre alegre, que yo soy paciente, que yo soy servicial, pues puedo hacer una lista totalmente de todas las cualidades que tengo y seguramente que a todos les van a salir muchas palabras. Y de estas palabras haga de su principal valor, de esta lista que tengo de palabras, elige las que más te representan o la que más te representa. Y a través de ella, si yo, por ejemplo, digo, una de mis palabras favoritas o la que más me describe es la alegría, pues haz de esto tu valor principal y agrega valor a otros de esta manera. ¿Cómo puedo agregar valor yo a los demás a través de esta palabra? Pues es que puedo hacer feliz a los demás, ¿de acuerdo? El hecho de hacerlos reír, el hecho de hacerlos eh, hacer pasar un buen momento, pues ya me da esta parte para poder agregarles valor. Y luego, tengo el número 4, que es la ley de la reflexión. Y la ley de la reflexión, pues sí se refiere a esta parte de pararse un momento, de saber en qué punto estoy y de pararme a pensar qué es lo que estoy haciendo. Para crecer, vamos a necesitar aprender a hacer una pausa. Es súper importante que tú puedas hacer una pausa acerca pues de las cosas que estés haciendo, ¿no? Si de repente hay cosas que no te gustan o que no te han funcionado, pues es válido que de repente pares, pienses en lo que estés haciendo y tomes una decisión de seguir o no de seguir haciéndolo, de cambiar o de mejorar o de reflexionar. Toma tiempo para reflexionar sobre lo que estás aprendiendo de tus experiencias. Eso es súper importante. Nosotros, en este punto, podemos entender que no hay fracasos, sino simplemente experiencias. Sí, a lo mejor voy a fracasar en algo, pero eso me puede servir de una experiencia para saber qué es lo que voy a hacer después. Y el parar un momento me puede ayudar a tener más claridad de lo que voy a hacer. Darte el tiempo para un pensamiento profundo asegura que estás en el camino correcto. La reflexión convierte la experiencia en perspicacia. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia que tú tienes te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Todo el mundo necesitamos un tiempo y un lugar para hacer una pausa. Es súper importante que lo hagamos. Es importante decir, hoy voy a parar, hoy no lo voy a hacer, hoy no quiero. Y pero tampoco se vale decir, me voy a parar un año porque necesito si quiero crecer, ser corta para poder continuar. Hacer una pausa con intención te va a ayudar a expandir y a enriquecer tu pensamiento. Y ahora, puedes dedicar cierto tiempo a hacer una pausa y reflexionar. Aquí te voy a dar algunas preguntas para que puedas reflexionar y hacer esta pausa de saber realmente lo que quieres. La primera pregunta dice, ¿cuál es mi mayor activo? O sea, ¿qué es lo que a mí me representa más
y qué es lo que yo puedo hacer para ofrecerle valor a los demás. ¿Cuál es mi mayor pasivo? ¿Qué es en lo que estoy perdiendo más tiempo? ¿Qué es en lo que estoy perdiendo mayor energía? Ese puede ser un pasivo. ¿Cuál es mi emoción más valiosa? O sea, si de repente yo digo que mi emoción es el sentirme satisfecho o el lograr objetivos o el alcanzar una meta, pues puedo trabajar para que esta emoción sea más presente en mí. ¿Cuál es mi emoción menos valiosa? ¿Cuál es esa emoción que me gustaría eliminar porque no me trae nada bueno? ¿Cuál es mi mejor hábito? Todos tenemos hábitos. Entonces, claro que tenemos hábitos positivos y negativos. Entonces, ¿cuál es el mejor y por qué me beneficia para alcanzar lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi peor hábito? ¿Cuál es el que no me va a llevar definitivamente al punto que estoy buscando? ¿Qué es lo que me produce mayor satisfacción? El hacer reír a alguien, el ayudar a otros, no sé, cualquiera que sea tu satisfacción, ¿cuál es? ¿Y qué es lo que más valoro? Tal vez a mi familia, tal vez a mi pareja, tal vez a mis amigos, no sé, lo que ustedes decidan qué es lo que más valoran. Voy un poquito rápido porque ya el tiempo me está comiendo, pero bueno, espero poder ser claro en lo que estoy explicándoles. El número 5 tenemos la ley de la persistencia, ¿no? Y como aquí la imagen nos lo muestra, yo creo que de los seres vivos que existen en el mundo, las hormigas son de los animales más persistentes en el mundo, o sea, de que nunca paran, así cargan 100 veces su peso todo el tiempo, están trabajando, todo el tiempo están buscando algo, ¿de acuerdo? Entonces, si no eres disciplinado, toda la motivación del mundo no te va a ayudar a crecer. Entonces, justamente se refiere a esta parte, al ser persistente, el buscar y buscar y buscar, buscar alcanzar algo. Si yo aplico lo demás que he aprendido en las demás leyes, el que yo sea intencionado, el que vea de qué punto parto, el que me tome pausas, yo voy a ayudar a ser mucho más claro en lo que quiero. ¿De acuerdo? Tomar los pasos necesarios para crecer cada día requiere disciplina. No puedo hacer nada si no tengo disciplina. O sea, si no soy constante en lo que hago, si no soy persistente, así sea lo que sea, pues seguramente no voy a alcanzar un resultado. George Lorimer dijo, tú necesitas despertarte cada mañana con determinación e irte a dormir con satisfacción. Esta frase me encantó porque es justo. Tú debes de pararte todos los días determinado a lograr algo, a lograr lo que tú te propongas, lo que sea, que para ti sea valioso, y dormirte con la satisfacción de que lo lograste o de que estás en camino de hacerlo. Darte la oportunidad de hacer cambios internos. Esto es súper importante. Porque cuando tú muestras y tienes cambios internos, el exterior por consecuencia va a cambiar también. Puedes comenzar con retos pequeños y moverte hacia adelante consistentemente. No quiere decir que de un momento a otro tienes que hacer un cambio. No, no quiere decir esto. Lo que sí quiere decir es que puedes ir haciendo cambios pequeños todo el tiempo, todos los días, y estos cambios pequeños te van a ayudar a tener un resultado y hacer que tus acciones sean mucho más consistentes y que sean de una manera mucho más disciplinada. Si quieres ser disciplinado y persistente en tus actividades, tienes que ser más disciplinado y más persistente en tu crecimiento. Estas preguntas me van a ayudar a responder un poquito esto de saber qué tan disciplinado o qué tan comprometido estoy con mi crecimiento. ¿Sabes en qué tienes que mejorar? ¿Sabes cómo mejorarlo? ¿Sabes por qué quieres seguir mejorando? Eso es súper importante. Hablábamos de la ley en el que nos decía que tenemos que querer hacerlo. ¿Tú quieres mejorar? Porque también se vale decir, pues no, no quiero mejorar, ¿no? Pero eso es decisión personal. ¿Y sabes cuándo debes mejorar? Eso también es importante. O sea, si nosotros tenemos conciencia de dónde estamos, yo puedo saber si es momento o no es momento de mejorar. Siga los siguientes pasos que le ayudarán a tener un crecimiento constante. Hay que comenzar por lo sencillo. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez han leído el efecto compuesto, sabrán que esas pequeñas acciones son las acciones que van a generar grandes cambios. Entonces, yo puedo comenzar por lo sencillo, comenzar por hacer acciones pequeñitas que a su vez en algún momento me van a dar un cambio grande. Sé paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que cada uno tiene un propio y cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, sé paciente con tu proceso. Obviamente siempre trabajando hacia alcanzar el objetivo, pero sabemos que puede tardar un poco más. Y valora el proceso. También mucho hemos escuchado de disfruta el proceso. Sí, cada quien vivimos un proceso diferente. Acéptalo y valóralo. Cuantos más porqués tengas para perseguir, más probable será que continúes hasta el final.
Y justo en este negocio siempre hablamos del por qué. Es súper importante. Si tú quieres llegar al final o al punto que estás esperando, tienes que tener claro el por qué lo haces. Y entre más por qué tengas, pues más fácil va a ser de que lo logres. El número 6, tenemos la ley del entorno. Que la ley del entorno nos habla que tú puedes estar motivado, disciplinado y listo para cambiar, pero tu entorno puede estar hundiéndote. Entonces sí va a depender muchísimo del medio en el que nos comuniquemos, del medio en el que nos desarrollemos, para que también yo pueda alcanzar los cambios necesarios y pueda alcanzar mis objetivos. Lo importante es que necesitas crear un entorno que sustente, no que te limite. O sea, necesitas un entorno que te ayude a crecer, que incluya personas en tu vida que sean mejores, que te ayuden a moverte hacia adelante. El psicólogo Harvard David McKillan enseña que las personas con las que te asocias diariamente son responsables en un 95% de tu éxito o tu fracaso. Escógelas cuidadosamente. Tampoco quiere decir que me voy a poner en el punto del victimismo, en el que voy a decir, es que mi entorno me está afectando y por eso no crezco o por eso no he mejorado. No, obviamente tú eres responsable de escoger quién es tu entorno, de quiénes son las personas con las que más te rodeas y estas personas van a ayudar a que tengas mayor éxito o que definitivamente tengas mayores fracasos. Cuando de entorno se trate, puedes tomar las siguientes decisiones que te ayudarán a situarte en un lugar mejor. Número 1, evalúa tu entorno actual. Evalúa dónde estás parado en este momento, quiénes son las personas que te rodean, qué estás escuchando todos los días. También cambia tu entorno y a ti mismo. Obviamente hablábamos que, pues para cambiar mi entorno tengo que cambiar primero a mí mismo. Pero si yo me ayudo a tener un entorno muchísimo más claro, voy a tener un entorno muchísimo más adecuado a lo que estoy buscando. Cambia con quién pasa su tiempo, si es que no son las personas correctas para alcanzar tu objetivo. Desafíate a ti mismo a tener un nuevo entorno, porque muchas veces no cambiamos porque nos da miedo, ¿no? Enfócate en el momento, enfócate en lo que quieras en ese momento y hacia dónde vayas en esa parte. Y avanza a pesar de las críticas. Esto es súper difícil, pero también es algo de lo que vivimos todos los días. Muchas veces nos bajoneamos o nos duele el que la gente o que las personas más cercanas a nosotros de repente nos critiquen, ¿no? Entonces, pues tienes que avanzar a pesar de todo ello. Tienes que forjar un carácter que sea muchísimo más, un carácter que te ayude a lograr lo que tú estás buscando. En el número 7 tenemos la ley del diseño. Y sí, como lo dice el nombre tal cual, se trata de buscar y ayudar a diseñar lo que quiero para mi vida. Eh, la mayoría de las personas permiten que su vida sencillamente sucedan, ¿no? O sea, de que vayan flotando, de que vayan como aviadores, que de repente lo mencionamos, que reacciones a cosas, que esperes cosas, que de repente esperes que la pandemia vaya a cambiar el entorno o que el gobierno te vaya a mejorar las cosas, pero muchas veces no nos hacemos responsables de lo que sucede con nosotros. Y cuando justamente tú te das cuenta que no hay algo que perseguir, que no tienes claro un objetivo, pues es porque no existe un diseño. Es importante planear y desarrollar estrategias para tu crecimiento. No solamente en el negocio, aplica para todo. Obviamente en el negocio es fundamental. O sea, si en el negocio tú no tienes un plan, no tienes un diseño de lo que quieres alcanzar en este año fiscal, en los próximos 5 años, de aquí a 10 años, pues definitivamente o posiblemente no vayas a llegar a ello. ¿De acuerdo? Si tú tienes claro hacia dónde vas, definitivamente el diseño será más claro. Algunas lecciones de vida que nos da en esta parte acerca del diseño, nos dice es que la vida es muy sencilla, pero mantenerla de esa manera es difícil. Diseñar su vida es más importante que diseñar tu carrera. Y eso definitivamente tiene mucho que ver a veces con los paradigmas que tenemos de tú estudia, estudia, estudia para que trabajes, ¿no? Y estás tan centrado en pensar qué es lo que vas a estudiar, qué tarea vas a cumplir, todo esto, que te olvidas de qué es lo que esperas para lo que pase después. Por eso es que muchas veces las personas cuando terminamos una carrera, salimos al mundo laboral o salimos al mundo real y nos sentimos perdidos.
¿de acuerdo? Porque lo único que diseñamos fue una carrera, no diseñamos una vida. Y número 3, la vida no es una prueba de vestuario, o sea, no es que te puedas estar cambiando todos los días, sino debes diseñarla para que tú alcances lo que estás buscando. Al planear tu vida, multiplícalo por 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto me parece muy interesante y es muy importante. Todo lo que tú planeas hacer, planéalo hacerlo por 2. Si tú de repente vas a decir, voy a hablarle a una persona, pues planea hablarle a 2. Si tú de repente dices, voy a inscribir a tal persona esta semana, pues planea inscribir a 2. ¿Por qué? Porque entre más lo multipliques, yo siempre digo, entre más lejos avientes la piedra, pues más cerca de alcanzar el objetivo estás. La mayoría de los logros en la vida llegan más fácilmente si se les enfoca estratégicamente. Si tú sabes exactamente a dónde vas, es mucho más posible que sepas a dónde vas a llegar. Rara vez un enfoque al azar de cualquier cosa tiene éxito. Entonces, las cosas no suceden por suerte ni por... no suceden únicamente porque yo todos los días rece y le pida a Dios que me lo cumpla. Sí, obviamente que eso me va a ayudar, pero no van a venir a hacer las cosas por mí. Yo tengo que hacer algo para poder alcanzar ese objetivo. Tómate algún tiempo para evaluar en qué áreas de tu vida recibes la mayor parte de tu tiempo y planifícalas de manera estratégica. Aquí hay una lista de qué áreas puedes trabajar. Puede ser en la carrera, en lo profesional, en la espiritualidad, en la familia, en la salud, en las pasiones, con tu pareja, en el crecimiento personal, en la recreación. Todas las áreas de tu vida son totalmente importantes. Entonces, debes de planearlas y debes de tenerlas muy claro de hacia dónde debes de ir. Ya tenemos 3 minutitos. La verdad es que estamos apenas a la mitad. Yo sabía que quizá el tiempo no me iba a alcanzar porque es muchísimo tiempo. Ya platicaremos con los organizadores de todo esto. A lo mejor podamos tener una parte 2, a lo mejor no, pero de cualquier manera, yo quiero dejarlos con esta parte de que quede un poquito en suspenso. De cualquier manera, si no nos volvemos a escuchar, lean el libro. Definitivamente las leyes que aún faltaron y de las que ya hablé, tienen muchísimo más de dónde sacar. Entonces, bueno, para respetar el tiempo de todos, porque además ahorita comenzamos con la presentación del negocio, le voy a dejar el micrófono a Clau y pues bueno, ya les estaremos avisando. Muchas gracias. Espero que esta información en este tiempo sea muy valioso y que de verdad les ayude para crecer todos los días. Muchísimas gracias, Archie, por haber preparado esta presentación para nosotros y por haberla compartido. De verdad creo que es información muy valiosa, que incluso ni siquiera nos dio tiempo de terminarla. Pero bueno, creo que ya sé cuál va a ser el próximo libro que voy a leer, definitivamente este. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias por su atención. Por favor, permanezcan conectados para la presentación de Salud y Libertad que vamos a tener a continuación a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Clau.